Le agradecemos primero a la diputada por haber prestado esta entrevista en el Café de la Política. María Eugenia, cuando visita el interior y ve que, por ejemplo, en el tema subsidios, que se le ha preguntado, quizás en San Juan llegan menos subsidios que en Capital Federal, que en Buenos Aires, ¿no? Y que siempre se dice el interior del país solventa un poco a Buenos Aires. ¿Qué tiene para decir? Porque en definitiva acá sale más cara la energía, acá sale más caro el transporte, acá estamos lejos de los principales puertos, ¿no? Entonces nos cuesta, tenemos que traer materia prima y después pagar el transporte y obviamente el producto siempre sale más caro, es decir. En principio, lo primero que tengo para decir con la experiencia de haber sido gobernadora es que la discusión de los recursos no debe darse entre provincias. Esta es una manta corta que parece que la de la coparticipación y la de las transferencias de recursos de nación a provincia, donde la discusión no es entre la ciudad o la provincia de Buenos Aires y el resto del país. La discusión debe ser entre las provincias y la nación. ¿Y cuál es la parte que la nación se queda que hoy debería llegar automáticamente a las provincias? Porque tenemos la coparticipación, tenemos los subsidios, tenemos muchas transferencias discrecionales. Entonces discutamos primero todo el conjunto de fondos y cómo se reparte. Pero también discutamos cuál es la parte de la torta que se queda a la nación. Y aún más importante que cómo distribuir la torta, cómo hacemos esa torta más grande. Cuando voy a las provincias como San Juan o como fui a Chubut y miro y veo su potencial productivo, creo que lo que deberíamos estar discutiendo es qué pasa que la minoría no crece aún más, qué pasa que no podemos resolver la crisis hídrica y los agricultores y el campo de la provincia desarrollarse aún más, qué pasa que no logramos exportar nuestros vinos sanjuaninos aún más. Digo, ¿qué más tenemos que hacer desde el gobierno, desde el Congreso, cada uno desde el lugar que le toca, para que la gente que trabaja pueda crecer? Hoy estaba con este dueño del tambo y me decía, con la inflación, ¿no?, que es un mal que nos afecta a todos, sobre todo a los más pobres, porque los que tenemos un ingreso promedio gastamos 30% de ese ingreso en alimentos, pero los más pobres gastan el 60% de ese ingreso. Así que vivir, ¿no? es muy difícil y no solo afecta a los que somos consumidores, también al que produce. Este dueño del tambo me decía, yo no sé si comprar una máquina o no, una máquina más, porque no sé qué va a pasar dentro de 5 meses, de 6 meses, cuál va a ser el costo de mis insumos, cómo voy a hacer para reponer. De la misma manera que el dueño de la calera, Enrique, el dueño de la calera que me recibió el lunes, me dijo, yo no solamente no sé si voy a poder pagar el gas que necesito en la calera o el carbón, sino si voy a tenerlo. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que toda esa gente que trabaja, que da trabajo, pueda seguir creciendo y esa torta de discusión de recursos que discutimos entre provincias sea más grande? Ahora, con el tema de la inflación, nosotros ayer pasábamos en el programa que en 1953 había un anuncio de Perón diciendo hay que hacer controles de precios. Casi que si le sacábamos el blanco y negro a ese anuncio, era lo mismo que había pasado la semana pasada con Alberto. Digamos, han pasado un montón de presidentes, estuvo Macri también, y nadie puede bajar la inflación. ¿Qué hay que hacer? Digo, ¿cuál es el mal? Que es el mal que la verdad que nos afecta a todos, pero ¿qué hay que hacer para tratar de reducir la inflación? Primero es saber que no hay un camino rápido, que la inflación en los niveles en los que tiene la Argentina lleva tiempo bajarla. Y poner la verdad sobre la mesa, decirle a la gente que nos va a costar. Segundo, que nos cueste no quiere decir que sea imposible. Todos los países de América Latina, excepto Venezuela, tienen entre un 6 y un 10% de inflación por año. Le ganamos a Venezuela en febrero. Digo, los empresarios de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, no son ni mejores ni peores que los nuestros. Lo que no tenemos que hacer es buscar culpables, no tenemos que buscar recetas fáciles ni rápidas, tenemos que tener un plan serio y consistente. Vos me hablabas de aquel discurso de Perón y del congelamiento de precios. De 1970, para poner un año para acá, hubo 10 congelamientos de precios a lo largo de distintos gobiernos. Ninguno funcionó. Dictadura y democracia. Ninguno funcionó. Entonces, si ya sabemos que no funciona, ¿para qué lo hacemos? No funciona ir a denunciar a un supermercado. Ese no es el camino. Sabemos que hay un problema con la emisión en la Argentina.
gastamos más de lo que tenemos, y cuando gastamos más de lo que tenemos, hacemos 3 cosas los argentinos, a lo largo de muchas décadas y de muchos gobiernos. Nos endeudamos, y lo pagamos muy caro, y entramos en default, y después tenemos discusiones como la que tuvimos la semana pasada por el fondo. ¿Ustedes dieron gobernabilidad con lo que hicieron? Yo siento que sí, siento que más que dar gobernabilidad, lo que hicimos fue actuar con responsabilidad. El Congreso lo que autoriza es que el gobierno nacional refinancie la deuda y se endeude para poder pagar, para no entrar en default. ¿Por qué? Porque para los Igual argentinos... esa deuda la tomaron ustedes. Esa deuda es el 12% de la deuda total que tiene la Argentina, porque si no parece que ojalá toda la deuda que tuviéramos fuera esta, es mucho más grande. Es una deuda que se fue construyendo a lo largo de distintos gobiernos y es una deuda que se usó para pagar el refinanciamiento de deudas anteriores. Por eso, volviendo a lo que decía antes, los argentinos, para no dar la discusión seria de dónde tenemos que gastar y en qué, y qué es prioridad y qué no lo es, hacemos 3 cosas. Tomamos deuda, aumentamos impuestos, y entonces todos esos productores a los que yo vi, que eran todas pymes familiares, yo no visité ninguna gran empresa, eran todas pymes, los ahogamos. Y la tercera cosa, emitimos desde el Banco Central, pensando que eso no tiene consecuencia, y eso genera inflación. Entonces, esas 3 recetas en la Argentina, después de décadas, ya no dan para más. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con seriedad, desde todas las fuerzas políticas, por supuesto que quien gobierna tiene más responsabilidad, porque para eso fue elegido, y definir un plan económico serio, no a 2 años, no para ver cómo zafamos la siguiente elección, ni cómo nos van a votar más, sino para los próximos 10.